Bueno, pues comenzamos un nuevo proyecto que hemos titulado Círculo de Predicadores. La idea que tenemos a través de este nuevo proyecto, de esta nueva iniciativa, es poder formarnos sobre todo en la predicación expositiva. Y hemos utilizado el libro de Sugel Michelén, pastor de la República Dominicana, que se titula De parte de Dios y delante de Dios, una guía de la predicación expositiva. Os recomendamos mucho que podáis conseguir este material. Algunos teólogos y personas que realizan la predicación expositiva dicen que es uno de los mejores libros que se ha escrito en habla hispana sobre la predicación expositiva. Así que os recomendamos que podáis conseguir este fabuloso libro. Y prácticamente aquí lo que hace Sugel Michelén es elaborar una predicación paso a paso. Comienza hablando de las verdades que hay detrás de la predicación, la importancia de ser fiel a la palabra, pero luego en los capítulos más adelante él empieza a desarrollar la predicación desde el principio hasta el final. Y tanto en la introducción como en el primer capítulo utiliza un párrafo del pastor y teólogo Carson que dice lo siguiente: si queremos que nuestros sermones complazcan a Dios, lo primero que debemos hacer es reflejar en ellos fielmente lo que Dios dice. Y creo que este párrafo es muy interesante, ¿no? En esta introducción, todos aquellos que vayamos a predicar, bien sea en una reunión principal un domingo, en un grupo pequeño, en un grupo de hogar, si nosotros queremos que lo que vamos a decir sea algo que agrade a Dios, que complazca a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reflejar fielmente lo que Dios dice. En esta introducción, aquí Sugel Michelén dice también que muchas veces nos molestaría o quizás no es correcto que yo transmita un mensaje que no es fiel a la persona que inició ese mensaje, ¿no? Creo que en alguna ocasión, no sé si habéis jugado, aquí en España se conoce este juego como el teléfono estropeado, ¿no? El teléfono escacharrado, donde la persona inicia un mensaje, transmite un mensaje, pero poco a poco, mientras va pasando de receptor a receptor, pues se va diluyendo el mensaje, se va perdiendo información y al final cuando llega el mensaje al último oyente no tiene nada que ver con el mensaje principal, ¿no? Y creo que muchas veces podemos caer en ese error, que abramos las Escrituras y digamos cosas que Dios no está diciendo. Así que si queremos agradar al Señor, si queremos ser fieles a la predicación, tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos para que lo que estemos diciendo realmente sea algo que Dios mismo diga, ¿no? El Señor está presente cada domingo en sus iglesias escuchando la predicación. Mira, qué fuerte, ¿no? El Señor está presente cada domingo en cada una de las iglesias en el planeta Tierra que predican sanamente el Evangelio. Dios está ahí sentado también como oyente, escuchando esa predicación. Y creo que aquellos que compartimos tenemos que ser conscientes de esa realidad. Cuando estemos mirando a las personas, no tenemos que tener temor a las personas, tenemos que tener sobre todo temor a Dios. Imaginarnos que el Señor está ahí sentado escuchando lo que yo voy a decir de Él. Así que tengo que garantizarme que lo que yo vaya a decir realmente Dios lo apruebe y a Dios le agrade, ¿no? Por eso dice a continuación, qué gran privilegio, pero también qué gran responsabilidad, ¿no? Y todos aquellos que abrimos la palabra para decir así dice el Señor, tenemos que saber que somos privilegiados porque el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, pero además nos está utilizando como instrumento en sus manos y eso es un privilegio. Creo que no hay mayor privilegio que poder ser un instrumento en las manos de Dios para que el Evangelio transforme la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia, pero nunca tenemos que olvidar que es también quizás la mayor responsabilidad que tenemos, porque decir algo que vaya en contra de la palabra, decir algo que vaya en contra del carácter de Dios, enseñar algo que contradice las Escrituras, también sería algo muy, muy peligroso y que muchas personas finalmente pueden estar haciendo algo que realmente no sea la voluntad de Dios, ¿no? Por eso 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice, hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiera el Evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Permitidme que muestre algunos detalles de este versículo. Primero es que hemos sido aprobados por Dios. Hemos sido aprobados por Dios y hemos sido aprobados no por nuestra capacidad, no por nuestros talentos. No somos aprobados porque hayamos estudiado en un seminario. Somos aprobados por lo que Cristo ha hecho en favor nuestra. Así que somos aprobados por la vida, la obediencia, la muerte que Jesús
hizo por nosotros, y ahora a través de Cristo se nos ha entregado el Evangelio, el mensaje más importante que nosotros tenemos que transmitir. Y ese mensaje lo hemos recibido gracias a la obra y a la vida de Jesús. Y dice a continuación el versículo, así hablamos. Y ahora, mira qué interesante, quiero resaltar esta parte. No como agradando a los hombres. Si tú quieres predicar y agradar a los hombres, estás perdido. No puedes predicar pensando en que vas a agradar a los hombres. En el momento que nosotros prediquemos la palabra, en el momento que nosotros abramos las Escrituras, tenemos que saber que va a haber un momento, va a haber un punto en nuestro mensaje que va a confrontar al ser humano. Porque el Evangelio es una buena noticia, pero es una buena noticia para una mala noticia. La buena noticia es que Cristo es suficiente para salvarnos, para transformar nuestras vidas, para librarnos del pecado, para darnos vida eterna, pero la mala noticia es que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en que Dios nos aborrece, Dios aborrece nuestras obras. Y claro, esa parte, si tú la omites de tu predicación, entonces vas a agradar a las personas. Pero si eres fiel a la palabra, si eres fiel a la Escritura, entonces el Señor estará contento con tu mensaje, aunque haya personas que quizás no quieran volver a la iglesia, quizás se enfaden contigo, quizás no seas popular en las redes sociales, pero nuestro mensaje es un mensaje que tiene que agradar a Dios y no agradar a los hombres. Y finaliza diciendo, sino Dios que examina nuestros corazones. Así que tenemos que mirar siempre las motivaciones de nuestro corazón a la hora de predicar y tratar de ser fiel a la palabra, tratar de ser fiel al Evangelio. Subirme al púlpito o estar en mi casa teniendo la convicción y la seguridad de que lo que yo estoy diciendo es algo que realmente lo puedo respaldar bíblicamente, ¿no? Que no es algo emocional, no es una teoría que yo me estoy inventando, no es algo emocional, no es algo que yo quiero utilizar para captar la atención a las personas, sino que estoy predicando con fidelidad el mensaje del Evangelio. La obra de Dios no depende de nuestra oratoria y mucho menos de nuestra astucia ministerial. Depende enteramente del poder de su palabra. Y yo a esta frase tengo que decir, gloria a Dios, y menos mal que esto es así. Menos mal que al final el fruto de nuestra predicación, los resultados de la predicación, menos mal que no dependen de nosotros. Porque si al final dependiera de nosotros, de nuestra capacidad de hablar, si lo hago bien, si lo hago mal, si me muevo bien, si soy correcto, si tengo mi mensaje bien estructurado, si he realizado un buen bosquejo, si en cada punto tengo ilustración, verdad y aplicación. Para mí sería algo terrible saber que al final el resultado de cada predicación depende de lo que yo haya trabajado durante la semana. Por supuesto que todo esto es importante trabajar la oratoria, trabajar la comunicación, expresar bien, tener buena presencia. Todo eso ayuda muchísimo, sobre todo a que el mensaje llegue. Yo creo que todo esto son como puentes que permite que el mensaje llegue a los destinatarios. Pero al final el éxito enteramente depende del poder de su palabra. Y qué bueno que podamos confiar en que la palabra es suficiente. Y la palabra tiene poder, ¿no? La propia palabra lo dice, ¿no? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que qué tranquilidad para nuestras almas saber que cuando subimos a predicar o estamos predicando en cualquier lugar y abrimos la palabra y decimos algo fiel, algo que realmente Dios aprueba en su palabra, en ese momento la palabra es suficiente y ella misma hace la obra en los corazones, ¿no? La primera parte de este libro, Sujel Michelén divide el libro en varias partes. La primera parte, el primer bloque que vamos a estar estudiando, es la parte menos práctica, pero la parte más teológica. Así que esta parte también es muy, muy interesante, muy importante. Y esta primera parte, este primer bloque, él lo ha titulado El ancla teológica. El ancla teológica. Y pone este concepto, esta ilustración. Sabéis que en medio del mar, en medio de los vientos, en medio de las olas que pueden mover con facilidad una embarcación, lo que permite que la embarcación se quede quieta en medio de cualquier tempestad, cualquier circunstancia, es arrojar el ancla. Ese ancla es lo que te da estabilidad, lo que te da firmeza, lo que te mantiene en un punto, ¿no? Por eso es muy importante la teología en la predicación. Es muy importante decir verdades bíblicas cuando tú estás compartiendo, porque eso es el ancla. Lo otro son las cosas externas que voy a tratar de hacer para adornar la predicación, para que llegue mejor a los oyentes, pero sobre todo lo más importante es que cuando tú prediques, tú sepas que estás diciendo algo que tiene un peso teológico, ¿vale? Y el primer capítulo se titula Dios ha hablado y actúa
hablando. Dios ha hablado y actúa hablando. Bueno, a lo largo de la historia vemos que desde Génesis, cuando Dios comienza el relato bíblico hablándole a la nada, ¿no? Sea la luz, ahí vemos ya al Dios eterno, al Dios trino, hablando, comunicándose, actuando por medio de la voz, por medio del poder de su palabra. En el Antiguo Testamento Él estuvo hablando por medio de las leyes dadas a Moisés, por medio de los sacerdotes, por medio de los profetas, cuando el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y luego, a través del templo, empezó a relacionarse también con su pueblo, con Israel. Finalmente Él habló y actuó hablando por medio de la vida de su Hijo. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y vino a hablar a esta humanidad. Y ahora en este tiempo, cuando Cristo ya ha ascendido a la diestra del Padre, ahora el canon bíblico, la palabra se ha cerrado, tenemos la palabra profética más segura, desde Génesis, Apocalipsis, los textos originales son Dios hablando, ¿no? La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Así que Dios habla y actúa cada vez que su palabra se abre. Así que tenemos que estar tranquilos, como hemos mencionado hace unos segundos, que en el momento que abrimos la palabra y decimos algo que es real, que es fiel a la voluntad del Señor, ya Dios empieza a moverse. Empieza a moverse en las mentes, empieza a moverse en los corazones, empieza a sanar, empieza a restaurar vida, a transformar corazones. Así que Dios ha hablado y actúa hablando. Dice a continuación, predicar es una tarea que demanda mucho esfuerzo y que puede llegar a ser abrumadora. Bueno, aquellos que habéis tenido la oportunidad de predicar o estáis empezando a predicar, ya os habéis dado cuenta. Solamente tienes que predicar una vez y hacerlo bien, porque claro, si predicas de una manera superficial, si te subes a la plataforma o vas al púlpito contando historias tuyas, batallitas, anécdotas y dejas a un lado el texto, pues prácticamente esa predicación no te cueste mucho desarrollarla. Pero si quieres abrir la Biblia y decir con fidelidad, así dice el Señor, o quieres desarrollar una verdad teológica, te vas a dar cuenta que eso tiene un peso muy grande, que tienes que dedicarle mucho tiempo de oración, muchas horas de estudio para poder ser fiel a la palabra, ¿no? Y esta carga, algo importante para aquellos que estáis empezando a predicar o que predicáis de manera sistemática o con regularidad en vuestras iglesias, tenéis que saber que esto es una carga que puede llegar a agobiarnos. Hay muchas personas que si no cuidan su vida, si no cuidan el descanso, si no somos disciplinados, si no trabajamos ciertas áreas en nuestra vida, no quiero ahora entrar en ese terreno, pero si no somos personas equilibradas, al final la predicación puede llegar a ser un peso, una carga que a lo largo de los años puede llegar a quemarte, ¿no? Conozco a muchos pastores, a muchos predicadores que han tenido que tomar un año sabático, han tenido que dejar el ministerio, porque al final la carga, el peso de estar predicando semana tras semana, más aparte todas las responsabilidades que lleva un pastor, ¿no? La consejería, la visitación, cuidar su propio cuerpo, su relación con el Señor, su propia familia, todo esto es algo abrumador, es algo que puede desgastarnos si no somos equilibrados, disciplinados. Continúa diciendo, después de predicar, estás exhausto física y emocionalmente. Tal vez un poco frustrado porque el sermón no te salió como esperabas, pero el lunes debes comenzar desde cero, otra vez para el próximo domingo. Bueno, yo firmo detrás de esta expresión, detrás de este párrafo, yo firmo y estoy totalmente de acuerdo. A veces, en lo personal, aquí abriendo un poco mi corazón con vosotros, yo cuando termino de predicar los domingos, sobre todo ahora que llevamos un tiempo haciendo doble reunión en nuestra iglesia, los domingos tenemos una reunión a las 10 y a las 12, hay veces que termino y de verdad, a veces yo salgo a correr y vengo menos cansado que cuando termino de predicar. A veces lo que me sucede es que durante el domingo mi mente le cuesta mucho reaccionar, pensar, estoy como, no sé, como ido, ¿no? Estoy como ausente, necesito descansar, me cuesta estar al 100%, ¿no? Porque creo que ha habido un desgaste físico, emocional, espiritual. Yo creo también que cuando uno está predicando sucede algo en el ambiente espiritual, no quiero con esto ser muy místico, pero tenemos que saber que en el momento que estamos predicando están sucediendo cosas a nivel espiritual y eso puede llegar a agotarte. También algo con lo que vas a tener que luchar es bajar de la plataforma, salir de la iglesia y marchar a tu casa con la sensación de que no lo has hecho bien, de que
de que se te han olvidado puntos, de que se te han olvidado cosas que querías decir. Y bueno, tienes que entender que casi siempre va a suceder eso. Me recuerda a aquellos novios que preparan las bodas, ¿no? Habéis visto los novios cuando se casan, tratan de hacer la boda lo mejor posible, pero siempre hay un detalle que se les ha escapado. Siempre ha habido algo que ha salido regular. Y yo creo que tenemos que saber convivir con estas cosas, ¿no? Saber que, como hemos dicho antes, nuestra seguridad está en la palabra, ¿no? No en lo que yo he dicho, no en que la predicación se me haya quedado una ilustración, o me haya alargado, o haya sido muy largo, o haya sido muy corto. Mi confianza tiene que estar en que yo he terminado la predicación y me voy a casa diciendo, bueno, he dicho cosas regular, he dicho algunas cosas incluso mal, pero en mi predicación he dicho cosas fieles a la palabra. Y ya está, y descansamos en el Señor, en el Espíritu Santo, en que Él al final es el que hace la obra. A veces a mí me ha pasado, ¿no? Que he ido a lugares a predicar y cuando he terminado de predicar digo, esta predicación me ha salido muy, muy mal, quizás aquí ya no me inviten nunca más a predicar, y sin embargo ha sido cuando más el Señor se ha movido, ¿no? Y eso es bonito, porque al final yo creo que cuando estás predicando, Dios te muestra tu debilidad y trata contigo, y te hace entender que no te necesita, que te está dando el privilegio de ser un instrumento en sus manos, pero que al final Dios no te necesita. La palabra dice que si nosotros calláramos, pues al final las piedras hablarían, ¿no? Entonces, qué bueno eso, ¿no? Ser humilde y entender que el éxito de la predicación está en la propia palabra, ¿no? Y por último, termina esta expresión, este párrafo, diciendo que aquellos que predican, aquellos pastores, aquellos predicadores que semana tras semana tienen que estar predicando, de verdad que es un trabajo impresionante. A veces es un poco frustrante también, ¿no? Porque, por ejemplo, yo suelo dedicar muchas horas para predicar. Empiezo la predicación prácticamente el martes y estoy desde el martes hasta el viernes. Y si es un texto complicado, que a veces me ha tocado pasar, predicar de textos complicados, he tenido que echar horas por la mañana, por la tarde, trabajar el sábado por la mañana y por la tarde. Y bueno, en algunas ocasiones, hace poco estuve predicando sobre el tema del divorcio, sobre temas complicados, y recuerdo que esas predicaciones he tenido que estar semanas y meses preparándolas. Y qué frustrante puede ser, ¿no? Que al final no sé cuántas horas le puedes dedicar a una predicación para ponerte luego delante de las personas y predicarla en 45 minutos, una hora y cuarto. Así que daros cuenta el trabajo tan grande que hay detrás para luego simplemente predicar en una hora. Y cuando terminas el domingo, el lunes empiezas de cero. Esto a veces puede llegar a frustrarnos, ¿no? Porque yo creo que a todos nos gusta ir construyendo algo, ¿no? Cuando tú vas construyendo algo, vas viendo que vas avanzando en tu trabajo, pero los que predicamos, terminas de predicar y al día siguiente empiezas de cero. Y quiero expresar todo esto para que aquellos que estáis predicando de esta manera, semana tras semana, para que os animéis en el Señor, para que podamos descansar, cuidar nuestras vidas, para no caer en la religiosidad, pero tampoco caer en el agotamiento. Y si estás escuchando esto y eres una persona que predicas cada cierto tiempo o que estás ayudando a tu pastor, de verdad que creo que tienes que valorar mucho más. Creo que tenemos que valorar mucho más lo que hacen cada uno de los hombres que semana tras semana predican la palabra. De verdad que son personas admirables, ¿no? Porque aparte tienen que llevar tantas cosas y semana tras semana tienen que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Así que oremos por sus vidas, oremos por la vida de todos aquellos que son fieles a la palabra, de todo hombre que predica el Evangelio, bien sea a nivel de evangelismo o bien sea en una congregación local. Tenemos que orar para que el Señor cuide a estas personas y también ayudarles, ¿no? El proyecto ese de Círculo de Predicadores pues nace aquí precisamente en nuestra iglesia local, aquí en la Iglesia Bautista de Cádiz, con el deseo de levantar a hombres que sean fieles, que tengan un buen testimonio y que puedan ayudarme a mí, en este caso a mí como pastor principal en la iglesia, pues poder contar con otros hombres que me ayuden a aligerar esta carga, ¿no? de la predicación y que la iglesia también pueda escuchar a otras personas compartiendo el Evangelio. El secreto esencial, continúa el libro diciendo, el secreto esencial no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. Mira, yo conozco a predicadores que son excelentes comunicadores. No sé si conoces a esas personas que tú dices, qué buena oratoria tiene, cómo capta la atención desde el minuto 1 hasta el último minuto, tiene todas las técnicas dominadas, se mueve por la plataforma que parece un artista. Pero ¿qué pasa? Que muchas de estas personas
tienen todo esto, pero les falta al final ese ancla. Les falta la profundidad de la palabra. Y mira, algo que puede suceder con todo esto es que impresiones a las personas, emocionalmente impactes al auditorio, pero luego no quede nada en el corazón. Luego no haya fruto, luego no haya cambios, luego no haya transformación, porque eso, pues no ha habido una verdad de Dios detrás. Y como estamos viendo, como Dios se mueve por medio de la palabra, si la palabra no ha sido predicada con fidelidad, pues todo eso va a quedar en un espectáculo que va a impresionar, que va a tocar la fibra emocional, que las personas van a llorar, incluso pueden salir al frente. Yo he visto a muchas personas, he estado en eventos donde el orador, el predicador es un crack, es un máquina, lo hace perfecto, y las personas salen al llamado, pero no ha habido una verdad teológica detrás de su mensaje. Entonces eso, pues prácticamente al día siguiente habrá desaparecido como el humo, ¿no? Por eso mira qué curioso y qué interesante la siguiente afirmación. La teología es más importante que la metodología. Si queremos ser predicadores, necesitamos teología. Por supuesto que la metodología tiene su parte de importancia y creo que es bueno y es importante estudiar, como estamos haciendo, ¿no? Libros de homilética, que puedas formarte en la hermenéutica, cómo desarrollar bien el texto, cómo organizar tus ideas. Yo creo que el arte de la comunicación es algo muy importante porque queremos que precisamente por medio de ese envoltorio, pues la persona escuche, reciba y comprenda el mensaje. Pero lo más importante al final es la teología. Por eso también os animo a todos aquellos que tenéis el privilegio, pero como hemos dicho también la responsabilidad de predicar, que tenéis que ser teólogos. Y quizás no todos tengamos la oportunidad de estar en un seminario interno, dedicar 1 año, 2, 3, 4 años, apartar un tiempo de tu vida a irte a un seminario, pero hoy día hay muchas facilidades, hay muchos medios, hay excelentes herramientas en internet, hay libros fantásticos, así que si Dios te está dando la oportunidad de predicar, tienes que crecer en la teología. La teología al final es, por decirlo de alguna manera, la ciencia que estudia, que trata de conocer, de comprender a Dios, la palabra, así que si queremos ser buenos predicadores, tenemos que ser buenos teólogos, ¿no? Nadie se pondría en las manos de un médico que no ha estudiado medicina y que nunca ha hecho una práctica, ¿no? Nadie dejaría que su hijo fuese intervenido, ¿no? a una operación a corazón abierto o una operación complicada con alguien que no tiene el conocimiento teórico y sobre todo la práctica, ¿no? Así que yo creo que es importante que también crezcamos cada uno de nosotros y os animamos a que tratéis de ubicaros, de buscar iglesias que sean bíblicas, iglesias que le den importancia al estudio de la palabra y también pues por tu cuenta que trates de hacer todo lo posible por seguir estudiando, por seguir trabajando y creciendo, ¿no? A nivel de teología. Vamos terminando. Mirad qué precioso lo que sucede cuando abrimos la palabra y predicamos algo que realmente viene directo del corazón de Dios. Dice, cuando Él habla, haciendo referencia a Dios, el Creador, el que hizo el universo por el poder de la palabra, cuando Él habla, los muertos vuelven a la vida, como sucedió con Lázaro. Cuando Cristo le ordenó salir de su tumba, ¿os acordáis? Juan capítulo 11, cuando dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro, sal fuera. Ahí en ese instante, por el poder de la palabra, el Dios encarnado en la persona de Jesús, la palabra empezó a darle vida a un cuerpo que llevaba 4 días muerto, ¿no? Dios crea a su pueblo hablando. Nosotros formamos parte del pueblo de Dios por medio de la predicación. Hay un versículo muy conocido que dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que este versículo nos dice que la fe se produce cuando yo escucho la palabra, cuando yo escucho el evangelio. Pero es muy interesante cómo termina, ¿no? Porque dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso, como estamos viendo en este capítulo, la importancia, la necesidad y la urgencia de predicar, de decir, de anunciar con fidelidad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce cosas. Dice aquí, la predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa a través de su palabra. La predicación existe porque Dios ha hablado y porque Él actúa, Él se mueve. No somos conscientes de lo que está sucediendo a nivel espiritual cada vez que se está abriendo la Escritura y tú estás desarrollando, interpretando y aplicando correctamente un versículo. Ahí están sucediendo cosas a nivel espiritual en las personas, ¿no? Su palabra es viva.
su palabra es eficaz. La nuestra no, la nuestra no lo es. Tú puedes decir cosas, tú puedes llamar a una persona al arrepentimiento y no conseguir nada. Tú puedes decirle a una persona, ve a Cristo y no consigues nada. Pero si la palabra de Dios apunta al corazón, si la gracia irresistible, si el llamado de Dios se realiza por medio de la predicación, ¿no? Pues veremos fruto, veremos cambio en las personas, ¿no? A esto se le conoce como ese llamamiento eficaz, ¿no? Dice, es una locura tratar de hacer la obra de Dios a través de programas y actividades atractivos que sustituyan la predicación de la palabra, y mucho más absurdo es tomar el tiempo de la predicación para compartir nuestras propias opiniones en vez de ser instrumentos para que el texto tenga voz y hable por sí mismo. Bueno, este párrafo es un párrafo para leerlo, meditar y evaluar también lo que se está haciendo en muchos púlpitos hoy día. Lamentablemente, y yo creo que esto con el paso del tiempo cada vez lo vamos a ver más, iglesias que dejan a un lado la palabra para confiar en los medios, para confiar en el espectáculo, para confiar en el envoltorio. Iglesias que ponen su confianza en el predicador, que el predicador tiene mucho carisma, es una persona muy elocuente, una persona que atrae por su forma de ser, por su físico incluso, pero la palabra de Dios está arrinconada, ha pasado a un segundo plano y hoy día, tristemente, esto está pasando en muchas congregaciones. Pastores que estudian métodos, dinámicas para que la iglesia se llene, para que las personas cuando vengan nos visiten el próximo domingo. Yo he estado en reuniones así y he escuchado charlas y he leído libros de tantas pautas y tantas técnicas para que la iglesia crezca. Mira, la iglesia va a crecer, la iglesia va a tener fruto cuando sea fiel a la palabra, cuando se le dé importancia, ¿no?, a ese principio que defendió Martín Lutero y los reformadores, ¿no?, la sola escritura. Sola escritura. La escritura es suficiente. Nosotros tenemos que confiar en la suficiencia de las escrituras. Así que defendamos la palabra de Dios y luchemos para que la palabra de Dios cada vez tenga más presencia en nuestras reuniones. Hoy día hay muchas iglesias que le dedican 1 hora al tiempo de alabanza y 15 minutos a la predicación. Yo no estoy de acuerdo con esa metodología. Creo que tiene que ser al contrario. Hay que tener un tiempo bueno de adorar, de alabar al Señor, equilibrado, pero sobre todo darle tiempo de calidad a la predicación. Y claro, ahí la persona que esté predicando pues tiene que hacer todo lo posible para que la predicación sea amena, para que la predicación sea entendible, que cualquier persona, sea la edad que tenga, pues pueda entender el mensaje. Y ahí tenemos un reto cada uno de los que estamos predicando, pero la palabra no se puede sustituir por nada, ¿no? Así que démosle importancia y tratemos de defender y de cuidar la palabra de Dios en nuestras iglesias. Es por medio de su palabra que los pecadores son regenerados, traídos a la fe y añadidos a la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1:21, Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23. Y es por medio de esa misma palabra que los creyentes son santificados y llevados a la madurez. Juan 17, Hechos 20, Efesios 4, 5 y 1 de Pedro capítulo 2. Quiero terminar esta primera parte, este primer capítulo, reflexionando sobre estas dos verdades. Primero, mira qué interesante, a través de la palabra, los pecadores, las personas que no conocen a Cristo, son regenerados. El nuevo nacimiento no se produce por una decisión que toma el hombre. No es la respuesta del hombre a una invitación. No, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, misteriosa, que se produce en el corazón de la persona mientras escucha el Evangelio. Yo estoy escuchando el Evangelio y en un instante el Espíritu Santo transforma mi vida de dentro hacia afuera por medio de una verdad que ha sido transmitida a través del Evangelio. Y soy traído a la fe. La fe es un don, la fe no es algo que el hombre tenga, la fe es un regalo que Dios da y ese regalo viene por medio de la palabra y a continuación formo parte de la iglesia. Así que mira qué interesante, cada vez que tú y yo predicamos, esto puede suceder, que Dios sople vida sobre el valle de los huesos secos, ¿no? Que Dios traiga vida sobre aquellas personas que no le conocen. Y en segundo lugar, para todos aquellos que sí son creyentes, para aquellos que son hijos de Dios, que llevan años caminando en el cristianismo,
por medio de esa misma palabra, la misma predicación, Dios la utiliza para santificar a los creyentes y para llevarlos a la madurez. Qué interesante, ¿no? Dios no necesita algo diferente para cada persona, no. Simplemente la palabra predicada en unos puede producir salvación y vida eterna, regeneración, y en otros puede producir santificación y madurez para que cada vez seamos más como Cristo, ¿no? Así que, bueno, espero y deseo que a través de este libro y a través de estas reflexiones, pues el Señor nos ayude y valoremos la importancia de la predicación, nos formemos y pongamos toda nuestra parte para ser lo más fieles posible a la palabra, sabiendo que al final los resultados y la obra viene de Dios, ¿no? Como dice la palabra, unos siembran, otros riega, pero el crecimiento, la obra, el fruto, el resultado viene de Dios. Deseo que el Señor nos bendiga y que podamos poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo por medio de este precioso libro.